Bienvenidos un dúa mu a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa fantuéstico, listos para relajarse y por supuesto, descubrir nuevas historias que los atrapen. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de Pasiu superíndice 3N, intriga y mucho drama, pero en dosis pequeño más menos así concentradas. Si eres de los que aman las series turcas pero no tienen tiempo para comprometerse con producciones de cientos de episodios, es en el lugar correcto. Porque hoy les traigo una selección superíndice 3N de mini dramas turcos, esos maratones perfectos para disfrutar en un fin de semana, o incluso en una sola tarde. Historias que te engancharu, desde el primer minuto y te dejaru, con ganas de mu. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las recomendaciones de series y películas, y si quieren estar al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarte de que no te pierdas ningún vídeo. Que haz clic en el botoncito rojo de abajo y forma parte de esta comunidad. Ahora sin preámbulos vamos a descubrir estos mini dramas turcos que te robaru el aliento. Empecemos con una joya que encontró copyright hace poco y que me dejó superíndice 3 completamente cautivada, Immortals. Su copyright que el título suena un poco a serie de fantasía, y en cierto modo lo es, pero con un toque turco que la hace única. La historia gira en torno a Mia, una joven que busca venganza contra un vampiro poderoso que convirtió superíndice 3 a su familia en monstruos. Pero aquí viene lo interesante, para lograr su objetivo, Mia tendrá que convertirse también copyright en vampiro, entrando en un mundo oscuro y peligroso donde las alianzas son frágiles y la traición superíndice 3 para la orden del dúa. Lo que me encanta superíndice 3 de esta serie es que a pesar de ser de vampiros, explora temas muy profundos como la familia, la venganza, el perdu superíndice 3N y el amor. Además la ambientación superíndice 3N en Estambul le da un toque mágico y misterioso que la hace irresistible. Con solo 8 episodios de alrededor de 45 minutos cada uno, Immortals es perfecta para un maratón superíndice 3N de fin de semana. Se las recomiendo muchísimo. Siguiendo con la temática de lo sobrenatural, pero alejándonos un poco de los vampiros, les quiero hablar de The Protector. Esta serie, protagonizada por Atay Ulusoy, uno de los actores turcos populares, nos cuenta la historia de Hakan, un joven que vive en Estambul y que descubre que es el último protector de la ciudad, encargado de luchar contra una fuerza oscura que amenaza con destruirla. Lo que hace especial a The Protector es que combina elementos de la mitología turca con una historia moderna y llena de acción superíndice 3N. Hakan, que al principio es un chico normal y corriente, tendrá que aprender a usar sus poderes y a enfrentarse a enemigos muy poderosos, mientras descubre secretos sobre su pasado y su destino. La serie tiene 4 temporadas, pero cada una es bastante corta, con episodios de alrededor de 40 minutos, que es muy fácil de ver en poco tiempo. Además Estambul se convierte en un personaje de la historia, con sus paisajes impresionantes y su rica cultura. Si les gustan las series de super copyright roes, pero con un toque diferente y original, The Protector es para ustedes. Ahora, cambiemos un poco de copyright nero y pasemos al drama romántico, pero con un toque de misterio. Les presento Fi-Chi-Pi. Esta serie, dividida en 3 temporadas con nombres diferentes, nos cuenta la historia de Can Mañay, un famoso superíndice 3 logo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina que vive con su novio, Deniz, un músico talentoso. A partir de ahí se desencadena una serie de eventos que cambiaron la vida de todos los personajes, involucrándolos en un juego de Pasiu superíndice 3N, poder y manipulación superíndice 3N. Fi-Chi-Pi es una serie muy intensa y adictiva, con actuaciones impresionantes y una trama que te mantiene en vilo hasta el final. Lo que me gusta superíndice 3 es que explora la complejidad de las relaciones humanas, mostrando tanto lo bueno como lo malo de la Pasiu superíndice 3N y el deseo. Además la fotografía es espectacular y la banda sonora es simplemente perfecta. Cada temporada es bastante corta, con episodios de alrededor de 60 minutos, que es ideal para un maratón superíndice 3N romántico y dramático. Les advierto que es una serie para adultos, con escenas explícitas y temas delicados. Si lo que buscan es una historia ligera y divertida, pero sin renunciar al drama y al romance, les recomiendo Ethos. Esta serie, que encontró copyright en Netflix, es una joya escondida que me sorprendió superíndice 3 gratamente.
Nos cuenta la historia de un grupo de personas de diferentes orígenes y creencias que viven en Estambul y que se cruzan en la consulta de una psicosuperíndice 3 loga. A través copyright S de sus historias, la serie explora temas como la religión superíndice 3N, la identidad, la clase social y la salud mental, pero con un tono con diéresis ágil y divertido. Lo que hace especial a Ethos es que muestra la diversidad de la sociedad turca, sin caer en estereotipos ni juicios. Cada personaje es complejo y tiene sus propias razones para actuar como lo hace. Además, la serie tiene un humor inteligente y sutil que te hace reír a carcajadas. Con solo 8 episodios de alrededor de 45 minutos, Ethos es perfecta para un maratón superíndice 3N relajado y reflexivo. Se las recomiendo muchísimo si quieren ver una serie turca diferente y original. Y para terminar, les quiero hablar de una serie que me conmovió superíndice 3 profundamente y que me hizo reflexionar sobre la importancia de la familia y la amistad, Sasiyet. Esta serie protagonizada por Haluk Bilginer, quien ganó superíndice 3 un premio Emmy por su actuación superíndice 3N, nos cuenta la historia de Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Al principio Aga se siente devastado por la noticia, pero luego decide aprovechar al máximo el tiempo que le queda y llevar a cabo un plan de venganza contra las personas que le hicieron daño más menos o en el pasado. Lo que hace especial a Sasiyet es que aborda el tema del Alzheimer con sensibilidad y respeto, mostrando tanto el sufrimiento del protagonista como la dificultad de sus familiares para lidiar con la enfermedad. Además, la serie tiene un guión impecable con giros inesperados y personajes muy bien construidos. Haluk Bilginer ofrece una actuación superíndice 3N magistral, transmitiendo la fragilidad y la determinación superíndice 3N de Aga con una naturalidad impresionante. Con solo 12 episodios de alrededor de 60 minutos, Sasiyet es un maratón superíndice 3N emotivo e intenso que te dejará pensando durante 2. Si buscan una serie turca que les toque el corazón superíndice 3N y les haga reflexionar sobre la vida, Sasiyet es la opción superíndice 3N perfecta. Bueno, hasta aquí mis recomendaciones de mini dramas turcos para disfrutar en un fin de semana. Espero que les hayan gustado y que encuentren alguna serie que les llame la atención superíndice 3N. Recuerden que todas estas series están disponibles en plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y algunas otras. En resumen, hoy les presento Copyright 5 mini dramas turcos perfectos para maratonear. Immortals, una historia de vampiros con un toque turco, The Protector, una serie de copyright Roes con mitología turca, Fi-Chi-Pi, un drama romántico lleno de pasión superíndice 3N y misterio, Ethos, una comedia dramática que explora la diversidad de la sociedad turca, y Sasiyet, un drama emotivo que aborda el tema del Alzheimer. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya sido útil para encontrar nuevas series turcas que ver. Me encantaría saber el de estas series les llamo superíndice 3mu, es la atención superíndice 3N y si ya han visto alguna de ellas. Du copyright genme sus comentarios abajo. También copyright N me pueden recomendar otras series turcas que les hayan gustado. Siempre estoy buscando nuevas historias que descubrir. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.